tardes, el día de hoy nos encontramos en el criadero de trucha Agua Blanca, kilómetro 24, vía Cúcuta. Hoy vamos a ver el funcionamiento de este criadero que es de trucha, entonces vamos a ver todo lo relacionado con el manejo, funcionamiento de este criadero. Muchas gracias. Acá están los más grandes, ¿no? Yo creo que sí, es una de las partes. Mira, aquí están las más grandes. Estos animales sí están grandes, ¿vio?
Allá aquí desemboca todas las aguas de los pozos, de los tanques. Aquí vemos el canal por donde está pasando parte del río. Este es el drenaje, ¿se puede decir? ¿Cómo le llaman esto? La captación, sí. Canal de captación. Sí. Este es el canal de captación por donde baja el agua del río que va para los tanques donde está la trucha. Aquí vemos el cauce normal del río. Al lugar de captación del río, donde está, como decir, la captación madre. Aquí está. Podemos observar, ahí viene el cauce del río y esta es la captación principal. Aquí tiene unas válvulas de compuerta que permiten la salida y paso del agua para el canal de captación que va hacia la finca donde está el criadero de trucha. Las temperaturas óptimas para incubación son las temperaturas bajas. Entonces, temperaturas entre 10 y 12 grados pueden ser temperaturas óptimas para incubación. Dado que el proceso de desarrollo embrionario es más lento, esos alevinos, esas larvas van a salir más fuertes, ¿sí? Entonces, siempre se busca hacer incubación y alevinaje en temperaturas bajas, en temperaturas entre 10 y 12 grados. Y siempre se busca hacer levante y ceba de truchas a temperaturas más altas, en temperaturas promedio de 15 o 16 grados. Entonces, esos son los, digamos, los parámetros ideales para el desarrollo de la trucha. Es un factor directamente proporcional con el desarrollo de la trucha. A mayor temperatura del agua, mayor tasa metabólica y mayor desarrollo de la trucha. Siempre y cuando no exceda los 18 grados, que es el límite máximo para producción de trucha en el agua. Entonces, el proceso de incubación es más corto a temperatura de 15 grados que un proceso de incubación a temperatura de 10 grados. El desarrollo de la trucha en condiciones de 15 grados acá es de 8 meses para obtener truchas de libra. En condiciones de aguas más frías, de 10 grados, estamos hablando de 12 meses para obtener la misma trucha de 500 gramos. El huevo de trucha puede ser grande o pequeño. Entonces, tenemos una tabla que se denomina von Bayer por la persona que hizo este estudio y determinó los tamaños de los huevos de trucha desde el huevo más grande hasta el huevo más pequeño. ¿Qué tenemos en esta primera columna? Número de ovas en ictómetro de 12 pulgadas. Ictómetro de 12 pulgadas es una reglita de 12 pulgadas donde se ubican los huevitos en línea para decir cuál es el tamaño de esos huevos. Por decir algo, si me caben 35 huevos en esa reglilla, son huevos supremamente grandes. Si me caben 79 huevos en esa reglilla,
son huevos más pequeños. ¿Sí? Y tenemos otra columna que es el volumen, el número de ovas que caben en un litro. Ovas grandes caben menos ovas en un litro. Digamos, ova de 35 en el hectómetro, en un litro caben 1772. Y ovas pequeñas, como 79 ovas en el hectómetro, en un litro me caben 20.000 ovas. Esto me sirve para medir la cantidad de ovas en un momento determinado. Siempre se hace a la recepción de las ovas para hacer el conteo y determinar si efectivamente nos mandaron las ovas que pedimos y cancelamos. Tenemos acá un detalle, es que en este momento no tenemos aquel hectómetro, lo tenemos allá en la sala de incubación, el hectómetro, que es una regletica, y el vasito de 1 litro. Con esos dos instrumentos hacemos la medición de las ovas para determinar que nuestro pedido de ovas llegó completo. ¿Sí? Esa es la idea de este sistema. ¿Sí? Entonces, para eso tomamos este dato y para ello podemos hacer una operación. Vamos a mirar en el último despacho el ejercicio. Tenemos número de ovas en la reglilla 71. Ubicamos 71 ovas en la reglilla. Vamos a ovas por litro. 14.816. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer el ejercicio de acuerdo a lo que yo medí en el vaso, en el beaker. Digo, si en un litro hay 14.816 ovas, en 0.8 litros, ¿cuántas ovas hay? Este 0.8 litros es lo que yo pude medir en el vaso. Por eso lo coloco acá. Entonces, X igual a 11.852 ovas. Si yo pedí 10.000 y según mi medición me están dando 11.852, quiere decir que está bien medido y de pronto viene una cantidad adicional. ¿Sí? Entonces, acá yo no tengo nada que decirle a mi proveedor, no tengo reclamación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si acá lo estoy haciendo con el dato que ellos me dieron y yo estoy haciendo el ejercicio con el dato que ellos me dieron? Si yo en el conteo que hice en la reglilla no me dio 71 ovas, sino que me dio, vamos a hacer un ejercicio, 70 ovas. Si ya me dio 70 ovas en el litro, ya voy a tener menos ovas. Tengo 14.302 ovas. Entonces en mi ejercicio sería 1 litro 14.300 en 0.8x. Multiplicamos 0.8 por 14.302. 14.302 por 0.8 igual. Tendría 9.153 ovas. Lo que quiere decir que en este caso yo ya tendría que hacer un reclamo, porque pedí 10.000 ovas y me están saliendo 9.153. Entonces, ¿qué es lo que yo debo corroborar con estos datos? Que aquí dice 71 ovas en la reglilla. Yo debo hacer el ejercicio, sacar las ovitas, ubicarlas en la reglilla y corroborar si viene esta cantidad. Yo hago 3 mediciones y saco un promedio. Ese promedio tiene que darme este valor. Si me da menos ovas en la reglilla, me va a dar un déficit. Si me salen más ovas en la reglilla, puede que me salgan más cantidad de la facturada. ¿Sí? Entonces, ese formático es con el que nosotros siempre trabajamos a la recepción de las ovas. A la recepción de las ovas nosotros hacemos varias operaciones. Una, el conteo.
es con base en estos datos. 2. La desinfección de las ovas. Para desinfectarlas utilizamos alcohol yodado al 10% durante 10 minutos. Inmersión de las ovas en el alcohol yodado, no puro, en 1 litro de agua durante 10 minutos. ¿Sí? Entonces, 2 operaciones bien importantes a la recepción de las ovas. Todos esos datos, los datos de medición de las ovas, los llevamos a un registro. Ese registro, ¿para qué me sirve a mí? Para cualquier reclamación frente a algún problema que se me presente más adelante, que puede ser faltante de ovas, que puede ser alguna mortalidad. Yo necesito sustentar que desde el primer momento hice bien las cosas, que hice el conteo, que hice la desinfección de las ovas. Entonces, en un registro se va a llevar esa información. Ese registro nos permite hacer cualquier reclamación a futuro. Si nosotros no llevamos registros, no podemos reclamar a la empresa cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, bien importante esta información y bien importante el llevado de los registros desde el primer momento en que llegan las ovas acá a la instalación. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es a lo que refiere eso. El concepto TCU hace referencia a grados día. A grados día de incubación. La trucha eclosiona con 320 grados día. Lo que este concepto me dice es cuántos días trae esa ova de incubación. ¿Sí? Yo tengo que hacer una operación 320 menos 240 para hallar los grados días que me hacen falta para que esa ova eclosione. Entonces, más o menos son 60, 80 grados día que me hacen falta. Yo los voy a dividir en 15 grados, que es la temperatura de mi fuente, la temperatura del agua acá en la incubadora. Entonces, eso me da más o menos 5 días. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en 5 días me están eclosionando estos huevos. ¿Sí? Ese es el concepto de TCU. ¿Listo? De las ovas, que está más o menos entre 3 y 5 días, dependiendo del TCU. Tenemos un periodo que se llama absorción de saco vitelino. Ese periodo es de más o menos 13 o 15 días, dependiendo del tamaño de la ova. ¿Sí? ¿En qué consiste ese periodo? Es un periodo en el cual las larvas recién eclosionadas se alimentan de la reserva, que se denomina vesícula vitelina. Se alimentan de esa reserva mientras empiezan a buscar alimento por su propia cuenta. Entonces son más o menos de 13 a 15 días, dependiendo del tamaño de la ova. Si la ova viene pequeña, ese periodo va a ser más corto, son 13 días, porque tiene menos reserva. Si la ova viene grande, trae mayor reserva. Entonces puede durar hasta 15 días alimentándose de su propia reserva mientras le suministra el alimento. ¿Sí? Entonces, acá en la ficha técnica hay un dato. Dice, importante, recuerde iniciar la alimentación cuando el saco vitelino de las primeras nacidas se haya consumido en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que no debemos esperar a que se consuman toda la reserva para empezar a alimentar. Si nosotros nos demoramos en alimentar las larvas, pueden perder fuerza y puede haber mortalidad de larvas. Entonces, en la práctica, uno ve en qué momento la vesícula vitelina casi está consumida en su totalidad y en qué momento las larvas empiezan a hacer las primeras incursiones de nado. En ese momento se empieza a suministrar alimento finamente molido en los bastidores. ¿Sí? Entonces, es un periodo bastante crítico, son entre 13 y 15 días,
en el cual las larvas no consumen alimento excepto la reserva que ellas tienen. ¿Sí? De absorción de saco vitelino son estas larvas que están acá. Son larvas que se sembraron hace más o menos unos 10 días y están en proceso de absorción del saco vitelino. Digamos que en este momento la absorción está por el orden del 30%. Todavía no se les debe suministrar alimento. ¿Sí? Pero ya hay incursiones de algunos nados y eso es bien importante. En algunas oportunidades estas larvas que están flotando o que están nadando se sacan a otro bastidor para empezar a alimentarlas primero que las que están abajo. ¿Sí? Pues ese y este están en la misma etapa. Abajo casi no me ve. Estos, en esta etapa hablamos de larvas, en esta etapa hablamos de alevinos. Los alevinos tienen más o menos un mes de vida. Ya están consumiendo alimento comercial, digamos. Un alimento alto en proteína, pero el orden del 50%. Y están distribuidas en 3 canadetas. 1, 2 y 3. Es que ellas se tratan de esconder de la luz un poquito, que son muy fotosensibles. Podemos dejarlas ahí. Listo, listo. Aparte le muestro lo que me hacía falta. Una bandejita donde vienen las ovas. Les explico cómo vienen las ovas. Digamos que esto va acá. Acá vienen las ovas. En esos dos compartimentos. Y esto viene acá. Y esto viene sellado. ¿Sí? Esto viene así. Ahí viene la etiqueta de las 10.000 ovas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto tiene unos agujeros por donde fluye agua hacia las ovas. Pero el hielo como tal no va a pasar allá. Acá tenemos hielo. Y debajo tenemos hielo. Y viene dentro de una cava. Viene dentro de un termo. De tal manera que conserven una temperatura de más o menos 2 grados. Acá el ictómetro de 12 pulgadas. ¿Quiere con el ictómetro? Esa es la reglilla que hablamos acá. Ese es el ictómetro de 12 pulgadas que tenemos acá. Ictómetro de 12 pulgadas. En ese se ubican los huevitos de trucha en fila india y se cuentan para determinar la cantidad. El derecho de esto es así. El vaso, miremos un vasito allá, que hay un vaso que ya me lo partieron. Este es un vasito de 1 litro, también ya está partido. Ahí medimos las ovas, ¿sí? Y hacemos el ejercicio de la regla de 3. ¿Listo? Yo creo que eso es lo que se hace acá. Estos alevinos se llevan hasta los 60 días en esta área. A los 60 días ya se sacan a un estanque en la parte exterior. ¿Sí?
Y este proceso lo denominamos proceso de cría, que va desde cero, desde el momento que inicia la incubación hasta que tienen 90 días. Aquí completan 60 días y 30 días adicionales en la parte de afuera. Ya. En esa primera etapa se empieza a suministrar un alimento molido o partido, de tal manera que este alimento tiene menos de un milímetro. Estamos hablando ahí de entre 0.3 a 0.8 micras. ¿Sí? Cuando los alevinos tienen 2 meses aproximadamente, empiezan a consumir el alimento completo como viene de la fábrica. Les damos ahí y lo miramos. Miramos ese bulto. Ese bulto es alimento tipo iniciación con un 50% de proteína. Incluso se puede ver la composición. Está ahí. Incluso están los ingredientes. Y tenemos la textura y la granulometría de ese alimento. Más o menos 1 milímetro. Este es el tamaño más pequeño que se consigue en el mercado de Colombia. En países como Perú, como Chile, Estados Unidos, Europa, conseguimos alimentos desde 3 micras. En Colombia no tenemos un alimento de menos de 1 milímetro, luego tenemos que partirlo para que los peces puedan aprenderlo y puedan consumirlo. Entonces, aprovechando que estamos acá, pues miramos el alimento que se usa en la siguiente etapa. En la siguiente etapa se usa el alimento tipo levante. Se denomina trucha 43. Lo que quiere decir que es un alimento más bajo en proteína. ¿Sí? Y en la etapa de finalización usamos un alimento tipo finalización que se denomina trucha 40%. Quiere decir que trae un 40% de proteína. Tenemos la composición y tenemos las materias primas. Adicionalmente, este alimento, a diferencia de los demás, y ustedes pueden comparar en la composición, trae un pigmento natural que se denomina astaxantina. Ese pigmento es el que le da la coloración rosada o salmonada de la trucha. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y el alimento tipo finalización viene más alto en grasa. Aquí está 13%, grasa mínimo 13%, el levante tiene grasa mínimo 12%. Y si no estamos mal, el iniciación tiene menos grasa. O puede tener el mismo contenido. Bueno, entonces tenemos el alimento de 3 etapas muy importantes en la producción de trucha. El alimento tipo iniciación, que se suministra hasta los 90 días. No, ese alimento no es para peso. El alimento tipo levante, que se suministra desde los 90 días hasta los 180 días. Y el alimento tipo finalización, que se suministra desde los 180 días hasta los 270 días. ¿Sí? El número de raciones es mayor en las etapas de cría y de levante, de tal manera que en la etapa de cría suministramos hasta 10 raciones diarias, en la etapa de levante un promedio de 4 raciones, y en la etapa de finalización suministramos entre 1 o 2 raciones al día. ¿Sí? Porcentualmente las truchas consumen más alimento en la etapa de iniciación y va decreciendo hasta que llegan a su etapa adulta. La trucha inicia consumiendo aproximadamente el 10% de su peso vivo y empieza a decrecer ese nivel de consumo hasta llegar al 1% del peso vivo
en la etapa adulta. ¿Ves? La hora del día en que se aplique el alimento tiene que ver con algo de desarrollo. Sí, las truchas son muy susceptibles a cambios de temperatura, a bajas de oxígeno en el agua, a factores de turbidez que pueden afectar el consumo. Incluso factores de demasiada luz, demasiado sol puede afectar el consumo de las truchas. Entonces, se ha determinado que en las horas de la mañana, cuando el agua es más fresca, cuando las condiciones, digamos, ambientales son más moderadas, las truchas consumen más. Y además vienen de un ayuno de toda la noche. ¿Sí? En las horas del mediodía, cuando la radiación solar es más alta, cuando la temperatura del agua puede ser un poco más alta o los niveles de oxígeno son un poco más bajos, el consumo de la trucha es inferior. Y ya en las horas de la tarde puede que vuelva a aumentar el nivel de consumo o puede que baje un poco más si las condiciones adversas persisten. Entonces, muchas veces hay que suspender raciones en el día por los factores ambientales, por exceso de sol, por lluvia, por turbidez del agua, se suspenden raciones en el día. En granjas técnicas, digamos en granjas donde se maneja iluminación y factores más controlados, las raciones que se dejan de dar en el día se pueden suministrar en la noche. ¿Sí? Entonces, en horas más adecuadas se puede suministrar y se puede complementar las raciones que no se pudieron dar en el día por X o Y factores. Y acá en términos generales se inicia el suministro de alimento a las 7 de la mañana y se finaliza a las 5 de la tarde. ¿Sí? Hay dos formas de alimentar las truchas. Hay una forma que se denomina alimentación por consumo a voluntad y hay otra forma que se denomina alimentación con base en tablas de consumo. ¿Sí? Con base en la información que les decía, que las truchas tienen unos parámetros de consumo diario de acuerdo a su peso, se pueden hacer unas tablas de consumo y de acuerdo a esas tablas de consumo se les suministra el alimento a los peces dependiendo del tamaño, dependiendo del grado de desarrollo. Pero nosotros usamos el sistema de alimentación por consumo a voluntad. ¿Eso en qué consiste? En que el operario suministra el alimento a los estanques de los peces y suspende en el momento que los peces no consumen más. ¿Sí? Entonces el operario ya sabe, y en el momento que vemos alimento que flota, que no lo capturan con rapidez, en ese momento hay que suspender el suministro de alimento porque los peces ya están satisfechos. Si los peces están pidiendo o están consumiendo muy bien el alimento, hay que suministrarles más. ¿Sí? Ese es el mejor sistema porque los peces son el parámetro más exacto en cuanto al consumo. Ellos consumen lo que necesitan, ni más ni menos. ¿Sí? Cuando se alimenta por tablas, puede caer en el error de suministrar más o menos de lo que requieren los peces. Entonces, eso es en cuanto a la alimentación de las truchas. Nosotros acá en la granja utilizamos un complemento o un suplemento alimenticio elaborado con base en los subproductos que obtenemos de la misma trucha. ¿Qué subproductos son? Es el hueso y las vísceras de trucha. Con esos dos subproductos y con otros insumos que adquirimos en el mercado, elaboramos un alimento para los peces adultos, para los que están sobre los 180 días de desarrollo. ¿Sí? Es decir, para los peces que están en la etapa de finalización. Harina de víscera de pollo y harina de sangre como fuentes proteicas principales.
y unos aditivos que son vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el desarrollo de la trucha. Entonces nosotros hemos desarrollado una fórmula y la hemos balanceado de tal manera que acá podemos suministrar, digamos, un 20% del alimento que consumen los peces adultos acá mismo en la planta. Y de paso aprovechamos los subproductos que estamos sacando acá del procesamiento de la trucha. ¿Sí? La parte sanitaria es muy importante en la trucha, principalmente hacer tratamiento más bien preventivo que curativo. ¿En qué consiste el tratamiento preventivo? En manejar buenas condiciones de los estanques, hacer buenos recambios de agua, manejar buenas condiciones de agua, hacer buen lavado de los estanques y hacer desinfección de los estanques en lo posible cuando se trasladan los peces de un estanque a otro. Cuando se presenta mortalidad por alguna enfermedad, se puede realizar algún tratamiento con algún antibiótico en el alimento. En este caso, para este lote, estamos suministrando un antibiótico en el alimento para controlar una enfermedad que se nos está presentando, una manifestación. La manifestación son algunos peces muertos que nos están apareciendo. Entonces, de manera preventiva estamos suministrando un alimento, un componente tipo Nuclor, y se lo estamos suministrando en el alimento durante 5 días. Entonces, esos son los tratamientos que hacemos acá. Otro tratamiento es baños cortos con sal de mar y oxitetraciclina. Esos tratamientos se hacen cuando hay manifestaciones o presencia de peces enfermos o mortalidad de peces.